Bendito es tu nombre, te adoramos Dios, exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, recibe nuestra adoración, recibe, Dios mío, nuestra alabanza, que nace de lo profundo del corazón, Señor amado, reconociendo que tú eres un Dios soberano, que tienes control de todas las cosas y que no hay detalle que se te escape, Señor. Aleluya, toda nuestra vida está en tus manos, Señor. Te damos gloria, honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque podemos estar reunidos en este lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Somos Iglesia Pacto de Gracia. Nos reunimos en la carretera 651 al lado del taller Padrón y de San Luis Pain Center en el barrio Atoarriba en Arecibo. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Nos puede encontrar en todas las plataformas sociales. Nos puede encontrar en YouTube, nos puede encontrar en Instagram, en Twitter, y puede también visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros a través de Facebook Live. Así que damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y esperamos en el Señor que usted sea edificado en la palabra de hoy. A mí me gustaría que si usted se está conectando con nosotros a través de Facebook, que por favor comparta esta transmisión con sus amigos, se lo etiquete a alguien, porque yo estoy seguro que el Señor va a hablar a tu vida en esta mañana. Amén. Y lo que te va a decir puede ser de edificación a otro, que tal vez nosotros no lo conocemos, pero tú sí lo conoces porque eres amigo de él en Facebook. Así que por favor, comparte y etiqueta esta transmisión. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 10, del 1 al 18. Y dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que yo estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Nuestro espíritu está presto, listo, y los nacidos de nuevo reciben la palabra de Dios en su espíritu. Amén. Amén. Así que yo quiero hablarles hoy bajo el tema procesos de transformación. Procesos de transformación. Damos gloria al Señor. Le pedimos a usted que puede adorar al Señor, porque aquí no le prohibimos a nadie que adore al Señor. Puede seguir adorando al Señor. Puede que tu mente no entienda muchas de las cosas que la palabra enseña, pero tu espíritu está siendo alimentado con la palabra de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Óigame bien, y de la boca de Dios no salen historias ni filosofías, sino palabras que son espíritu y son vida. Amén. Oye, te lo vuelvo a repetir. De la boca de Dios no sale palabra ociosa, no salen historias. De la boca de Dios no salen filosofía, salen palabras que son espíritu y que son vida. Amén. Procesos de transformación. Víctor Frank dijo en una ocasión: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está toda nuestra libertad. Y muchos pensarán que este señor escribió este pensamiento estando cómodamente detrás de un escritorio. Pero este señor escribe este pensamiento desde un campo de concentración nazi, entendiendo que sin importar los acontecimientos, óigame bien, podía controlar sus pensamientos. Santo es tu nombre. Así que este señor podía ser maltratado físicamente, pero en su interior nada tenía poder sobre sus pensamientos. Amén. Esa capacidad humana se llama resiliencia. Donde aún en momentos difíciles, en momentos complejos, podemos tomar decisiones y superar circunstancias traumáticas, tales como la muerte de un ser querido, un accidente, cosas que nos pueden traumar, pero nosotros podemos lograr avanzar y mejorar nuestra vida si somos resilientes. Bendito Dios. Nosotros estamos a medio año, y este año 2020 ha sido un año bastante complicado. No podemos tapar el cielo con la mano. Ha sido bastante complicado. Y nos restan aproximadamente 180 días de este año. Es como si fueran 180 páginas con un contenido que nosotros desconocemos cuán fácil puede ser para nosotros lo que esa página contiene. O sea, nosotros ninguno conoce lo que va a pasar en nuestros próximos 180 días. Pero están ahí. Hay cosas que están ahí, que van a suceder, que usted y yo no tenemos conocimiento de eso. Pero nosotros, para terminar este año en pie de lucha, debemos tener más que una gran visión, que es importante, más que un buen corazón, que también es necesario.
más que buenas intenciones que son admirables, más que buenas destrezas y poderosos dones que tienen su valor, vamos a requerir que tengamos las motivaciones correctas, los valores correctos, el fundamento y el entendimiento y el entrenamiento correcto para que podamos manifestar lo trazado por Dios para nosotros en lo que queda de este año. Sí, Señor. Si tú lo crees, dile al que está al lado tuyo: yo voy a terminar de pie. Yo voy a Si tú lo crees, dile: yo voy a terminar de pie. No importa lo que pueda traer los 180 días que restan, pero yo voy a terminar de pie. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, según pasa el tiempo, vamos a atravesar por temporadas de tensión, temporadas de transición y temporadas de transformación. Hoy nosotros estamos cómodamente sentados en una silla dentro de este edificio y luego tal vez saldremos a almorzar con nuestra familia, pero la verdad es que nosotros no controlamos lo que nos pasa en la vida. Ninguno de ustedes tiene control de las cosas que le pasan en la vida. La comodidad presente puede cambiar en cualquier momento porque la vida está en constante evolución, en constante desarrollo, en constante movimiento, donde tenemos tensiones, donde tenemos transiciones, pero también en un proceso de transformación. Entonces, si nosotros podemos resistir las tentaciones y las transiciones, eso va a determinar si nosotros podemos con la tarea que se nos asignó. Si usted puede resistir lo que venga, el embate que venga, eso va a determinar si usted está preparado para trabajar en la tarea que se le ha encomendado. ¿Y cómo nosotros enfrentamos los momentos de tensión y los momentos de transición cuando las cosas son diferentes? El esposo se fue de la casa, los hijos dejaron de reunirse en la congregación, cuando llegó la enfermedad, cuando el negocio no está dando lo que nosotros estamos esperando. Nosotros vamos a enfrentar todas esas situaciones negativas con un carácter perfeccionado, un carácter probado y aprobado por Dios. Óigame bien lo que estoy hablando. Lo vamos a lograr con un carácter perfeccionado, probado y aprobado por Dios, con una claridad en el llamado que se nos ha hecho, con una diligencia en el don que se nos ha confiado, desarrollándonos en conocimiento, amando a la iglesia y conociendo el principio de la honra y aprendiendo a trabajar en equipo. Bendito Dios. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente que simplemente frecuentan una congregación, pero no son dados a trabajar en equipo. Pero nosotros también vamos a necesitar capacidad de resistencia para no rendirnos, para no retroceder, para no dejarnos intimidar por las cosas que escuchemos, para no dejarnos intimidar por las cosas que nos pasan. Quienes desarrollan esa resistencia no es porque siempre están en su óptima condición, sino porque sabe que esa resistencia es el fruto de su vida ligada a Cristo. Sabe que su fortaleza es más fuerte que la circunstancia que puede estar viviendo. Sabe que en su interior Cristo está siendo formado y se está dando una tremenda transformación en su interior. Por eso es que hoy muchos estamos de pie, aun cuando en ocasiones hemos sido débiles, aun cuando en ocasiones la hemos pasado difícil, la hemos estado pasando incómodo, porque dentro nuestro se activó y se despertó la capacidad del más que vencedor. Aleluya. Esa capacidad que nos habita y nos hace ser capaces de resistir cualquier cosa que se nos presente. Santo eres Dios. Tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros.
Amén. Y cuando reconocemos nuestra capacidad de resistir, nos volvemos capaces de vencer el dolor en nuestras vivencias cotidianas. Nuestro reto, y escúchenme bien lo que le voy a decir, porque a veces yo digo cosas que son contraproducentes a lo que se nos ha venido enseñando a través de la historia. Pero nuestro reto no es pelear contra Satanás. Y esto me puede traer problemas, lo que estoy diciendo, con muchos hermanos en la fe. Pero nuestro reto no es pelear contra Satanás, porque Satanás ya está derrotado. Amén. Sí, Señor. Nuestro reto no es ver si Dios te va a bendecir, porque la Biblia dice que en Cristo ya tú fuiste bendecido. Amén. No es ver si Dios va a tener misericordia de ti, porque en Cristo ya Él ha extendido su misericordia. Gracias a Dios. Nuestro reto es vencer el dolor que causan las experiencias de la vida. El dolor es algo que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en todos los niveles de la vida, pero no podemos claudicar. Santo eres Dios. Tenemos que seguir hacia adelante. No te puedes limitar tú mismo, porque a veces nosotros con nuestros pensamientos nos limitamos. Nosotros tenemos que ver estas situaciones negativas, estas situaciones adversas en nuestra vida como la catapulta al próximo nivel de experiencia y de capacidad, porque la crisis con la que pensaste que el diablo quería matarte es lo que Dios ha estado usando para fortalecerte. Alaba al Señor. Lo que creíste que iba a impedirte que tú te levantaras es lo que Dios está usando para catapultarte. Alaba al Creador. Todo el que está ahí, aquí y vivo, con las ganas de seguir hacia adelante, dile al que está a tu lado: yo no me rindo a pesar de lo que yo pueda estar viviendo. Aleluya. Tú no eres de los que se rinden ni de los que retroceden, sino de los que proceden y avanzan a la madurez y a la experiencia de una vida entregada a Cristo. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Tenemos que aprender a superar cualquier cosa, cualquier dolor que venga a nuestra vida, para que nosotros nos podamos mantener firmes en medio de la crisis, para poder avanzar y conquistar. Que tú en medio de la crisis puedas decir: este no es el fin. Que tú en medio de la crisis puedas decir: esto no me va a detener. Vamos a ver a Pablo como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, porque Pablo siempre estaba en un continuo avance del cumplimiento del eterno propósito, sin importar las situaciones, sin importar las tensiones o las tribulaciones que pudo haber vivido. Mire cómo dice la Biblia, haciendo un corto relato de las experiencias de Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 11, de los versos 22 al 29. Mira lo que dice allí. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él vivía preocupado por las iglesias. Y le dice, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Así que si nosotros hemos tenido pruebas y problemas, acabo de relatarte la vida de un hombre que a pesar de las pruebas, a pesar de la lucha, a pesar de los conflictos, glorificó a Cristo siempre. Edificó la iglesia, escribió cartas desde prisión para fortalecer las iglesias. Testificaba a sus custodios con la gente que compartía celda y discipuló la próxima generación que continuaría lo que él había empezado. Pero Pablo sabía algo más que a nosotros nos es necesario conocer. Y Pablo nos da la clave y el código para nosotros tener resistencia. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1. Allí le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Óigame bien. Y en las iglesias nos encanta usar Josué para decir esfuérzate y sé valiente. Pero mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dile al que está al lado tuyo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Porque habrá momentos donde la carne querrá rendirse. Habrá momentos que te tirarán con todo, que te empujarán para que tú te caigas. Pero tú te vas a esforzar en la gracia. Aleluya. Habrá momentos donde tu pareja te abandonará, pero tú no vas a perder el juicio. Habrá momentos donde no podrás pagar las deudas, aleluya. Querrás tirar la toalla, salirte de la pelea. Habrá momentos donde tengas malas experiencias, donde otros te van a decir, si yo fuera tú, haría esto o haría aquello. Pero tú le vas a decir, pero es que yo no soy tú. Yo me esforzaré en la gracia. Yo no soy tú. El que yo tengo por dentro me va a ayudar a esforzarme en la gracia. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros leemos textos y los recitamos sin vivirlo. Ouch. Leemos textos y los recitamos sin vivirlo. Se los decimos a los demás en medio de las crisis. Pero en nuestras crisis no nos funcionan los textos. ¿Ah? Porque mucha gente piensa que la Biblia es un libro de fórmulas, que la Biblia es una varita mágica, que recitamos 3 textos en orden y las cosas se revuelven. ¿Ah? Que recitamos 3 textos en orden y aquello que estaba mal puesto se ordena. Estando tú en crisis, siempre va a aparecer alguien que te va a recitar 5 versos, te va a dar 3 consejos, te va a dar 2 exhortaciones. Ya verás que si haces esto, Dios hará lo otro. Siempre va a venir alguien, siempre va a venir gente que tiene poca experiencia de vida a tratar de darte un consejo. Porque cuando hemos pasado nosotros por algunas cositas, desarrollamos la capacidad de escuchar y hablar menos. El problema es que no se han dado cuenta que nos dieron 2 oídos y una boca. Y es para que escuchen más y hables menos. Bendito Dios. Pero a la gente le encanta moverla sin hueso. Entonces, la intención bíblica es revelarnos lo que Dios hace a pesar de lo que tú y yo podamos estar viviendo. Porque para entender a Pablo en la segunda carta a Timoteo, hay que entender la primera carta a Timoteo. Sin saber por aquellas cosas que Pablo ha pasado y por qué Pablo le dice lo que le dice a Timoteo, nosotros no podemos coger el texto y sacarlo de contexto para formar un pretexto. Nosotros tenemos que mirar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo dentro de un contexto que Pablo le escribe. ¿Por qué Pablo le dice que se esfuerce en la gracia y que sufra penalidades como soldado?
Y es que nosotros, vuelvo a repetir, recitamos los textos sin entender los textos. Pablo le está hablando a un joven pastor de la iglesia de Éfeso. Aquella iglesia la levantó Pablo en uno de los viajes misioneros que tuvo. Y los historiadores dicen que esa iglesia comenzó a crecer y tuvo un avance impresionante. Así que en Primera de Timoteo es una carta apostólica en vez de una carta pastoral. Esto me trae problemas lo que estoy diciendo. Es una carta apostólica en vez de una carta pastoral, porque Pablo le aconseja a un hijo apostólico cómo la iglesia del Señor debe ser administrada. Y Pablo allí le menciona a los diáconos, le menciona a los ancianos, le menciona las características y los frutos necesarios en aquellos que anhelan participar del gobierno eclesiástico. Por ejemplo, quien no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Ay. Alaba, alaba. Pablo allí hace un recorrido de lo pequeño a lo grande, porque en realidad las cosas de Dios no comienzan en público, sino en privado. El entrenamiento más poderoso que tendrás nunca será en privado, siempre será en privado, nunca será en privado, porque tiene que producir manifestación en público. Tiene que ser en privado para que se manifieste en público. Puede que te frustre porque te parece que estás escondido, pero allí donde tú estás, allí Dios comienza a perfeccionarte. Alábalo. Amén. Donde nadie dice amén a los mensajes que tú estás llevando o a lo que escribes en Facebook, pero Dios te está disciplinando, Dios te está preparando. Quizás nadie aplaude algo que pareció interesante de lo que tú estás diciendo, pero en ese escondite donde tú te predicas a ti mismo, donde tú te unges a ti mismo, donde tú mismo te caes y tú mismo te levantas, bendito el Señor, tu mensaje te bendice y nadie lo estaba escuchando, pero en ese escondite se está formando un ministro de Dios. Alabado sea su nombre, un ministro de Dios que Dios usará para traer su mensaje de gracia y restauración. Amén. Porque a veces mucha gente está pendiente de lo que ocurre en público y basan su ministerio en la agenda. Si la agenda está llena, pues entonces el ministerio sirve. Pero si yo me tengo que predicar a mí mismo en mi casa frente al espejo, y yo me tengo que poner la mano encima yo mismo, allí Dios no está bregando. No, es al revés. Allí es donde Dios está bregando contigo. Allí es donde Dios te está formando, porque de allí es que va a salir ese predicador a impactar las naciones, a impactar su entorno, a impactar a todo el que se le presente por el lado, porque de allí es que van a hacer ese evangelio, de allí es que van a hacer esa predicación de gracia y esa restauración. Bendito Dios. Y Pablo aconseja a Timoteo durante el gobierno del octavo emperador de la historia, Nerón, uno de los más crueles y violentos que se ha conocido en la historia. Y Nerón está en aquel momento matando cristianos. Oiga, porque ninguno de nosotros está pasando por eso en la historia. En aquel momento el emperador mataba a los cristianos. Y dice la historia que los mojaba en aceite caliente y después los prendía como antorcha para alumbrarse en la noche. Por eso es que Pablo le habla a Timoteo en la primera carta de los que naufragaron en la fe y abandonaron la iglesia. Pablo le dice, esa gente que estuvo contigo una vez, que se volvió atrás por temor a la muerte. Y Pablo le dice, por eso yo te voy a dar 14 consejos apostólicos, para que sepas conducirte ante los cambios de la vida. Y entre ellos, Pablo le dice, no te dejes gobernar por las pasiones juveniles. No te dieron espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio.
Le dice, sufre penalidades como un buen soldado. Y Pablo le dice, yo soy tu ejemplo. En mis cárceles yo sigo cumpliendo con el plan de Dios. Pablo quería motivar a Timoteo. Por eso le dice, esfuérzate en la gracia. Bendito Dios. Pablo le dice que la gracia, además de salvarte, la gracia también te fortalece, la gracia también te preserva, la gracia también te empodera. Y le dice, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado. Algunas veces tendrás momentos difíciles en tu vida. Algunas veces vas a tener ganas de rendirte. Pero recuerda que cuando lleguen esos momentos difíciles para tu vida, la gracia te fortalece para enfrentar cualquier cosa. Amén. Pablo nos da los principios que gobernaron su vida. La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo. Y Pablo estuvo allí 18 meses edificando y afirmando a aquella gente en la fe de Cristo Jesús. ¿Sabe algo? Porque la iglesia de Corinto, los corintios, ellos vienen del paganismo, no del judaísmo. Y había que ponerle orden al comportamiento de aquella gente. Por eso es que Pablo en esa carta enfatiza en el orden. ¿Sabe una cosa? La iglesia que más dones manifestó en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Corinto. Pero también fue la iglesia más desordenada. Porque se pueden manifestar muchos dones siendo unos inmaduros espiritualmente y desordenados. Alaba. En 2 Corintios capítulo 10, Pablo, que son los textos que tomamos de base. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Allí Pablo se está defendiendo a sí mismo. Él está manifestando en aquel primer verso de esa carta, que es una carta íntima, que su identidad ministerial es el resultado del desarrollo de la verdad de Cristo en su vida. Y Pablo dice, yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Miren lo que Pablo le dice, porque muchos hubiesen apelado a los logros, muchos hubiesen apelado a las capacidades, muchos hubiesen apelado a los títulos, a la maestría, al seminario. Es que yo estudié en el seminario tal, y no quiero decir nombre porque no quiero que la gente se vaya a sentir mal, pero estudié en el seminario este, en el seminario otro. ¿Ve? Hubiesen apelado a las cosas que hubiesen hecho, pero Pablo apela a la mansedumbre y ternura de Cristo. Para Pablo, Cristo no era un tema de predicación. Para Pablo, aquel que estaba predicando no era uno que estaba número uno en la lista de prioridades. Alaba. Sí, porque hoy día Dios tiene que ser número uno. Cristo es número uno. Y cuando Cristo no es número uno, ¿qué pasó? ¿Ah? Óigame bien, para Pablo, Cristo no era número uno en la lista de prioridades. Alaba, alaba. Aquel era alguien que Pablo venía, no era alguien que Pablo entraba a la iglesia una vez por semana para adorar. Para Pablo era en quien él se movía, en quien él era y en quien él existía. Cristo era el todo en la vida de Pablo, no quien le resolvía los problemitas, sino la razón
de existir. A quien él venía a adorar no era a quien él venía a adorar una vez por semana para calmar su conciencia religiosa, sino quien gobernaba su acostar y su levantar. Alaba a Dios. Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para nosotros Cristo es el todo de nuestra vida, entonces Él tiene control sobre cada faceta de nuestro existir. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Pablo quiere que tu identidad no esté en quien eres. Él quiere que tú entiendas lo que él entendió, que su identidad no está en quien eres, ni en lo que tú puedes haber logrado en la vida, porque tu identidad es Cristo en tu vida. Amén. Yo te lo voy a volver a repetir. Aleluya. Pablo no quiere que tú pienses que tu identidad está basada en las cosas que tú pudiste haber hecho en tu vida. Pablo no quiere que tú bases tu identidad en la maestría que tienes. Pablo no quiere que tú bases tu identidad en el título universitario que puedas tener. Pablo quiere que tú comprendas que tu identidad está basada en Cristo viviendo su vida a través de ti. Amén. Así que la segunda cosa que Pablo trabaja en su estilo ministerial aquí, en el segundo verso dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder contra algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne. Que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo era humilde, pero no débil. Y nosotros confundimos eso. El que es humilde tiene que ser pobre. El que es humilde tiene que ser débil. Tiene que sucumbir ante las demás personas. Y yo quiero que usted sepa algo en esta mañana. Humilde no es sinónimo de pobre. Humilde es aquel que sabe todo lo que tiene, sabe que todo lo que tiene, lo tiene por gracia. Amén. Nosotros obtuvimos autoridad a través de Cristo para edificación, no para destrucción. Bendito Dios. El creyente o el líder procesado por Dios no usa la autoridad que tiene para imponerse o para obstaculizar, ni para subestimar, ni para menospreciar. Él usa esa autoridad como una virtud para inspirar, para levantar, para amar, para sanar, para cuidar, para bendecir, para proteger a los demás. No es para echársela. Y hay muchos que Tercero, Pablo identifica las armas de la milicia. Mire lo que dice el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está enfatizando que sus armas no son carnales. Pablo está enfatizando que su poder no estaba basado en la oratoria elocuente, ni en la comunicación sagaz, ni en el conocimiento
filosófico, sino que Pablo sabía que aquello estaba basado y que él dependía del Espíritu Santo. Amén. Por eso él dice, yo no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Puede que exista gente más elocuente que tú y con más recursos, pero cuando Dios te envía a un lugar, no es la capacidad de tu elocuencia, sino el poder de quien te envía. Aleluya. No es que vas a impresionar en la carne, sino a ejercer la tarea asignada por el Señor. Y cuando Dios te envía, óyeme bien, no hay diablo que resista a un enviado de Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Yo les voy a dar una clave que está en el texto. Pablo tiene que manejar esta resistencia que enfrenta y lo hace dentro de un contexto cultural diferente al nuestro. Escúcheme bien, los corintios eran amadores del conocimiento filosófico griego. Dicen los historiadores que los corintios se iban a las plazas en las tardes para escuchar a los filósofos. Por eso es que Pablo en esta carta habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, porque esa gente se quedaba perpleja escuchando cosas bonitas y filosóficas y elocuentes. Y Pablo tiene que presentar un contraste entre los filósofos que vienen con sabiduría humana, pero él le dice, yo vengo con demostración del poder del Espíritu de Dios. Amén. Así que es importante que nosotros entendamos que nuestra mayor tarea como congregación y como creyentes es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros podemos salvar a una persona y nunca transformar su entendimiento. El nuevo nacimiento es un acto momentáneo cuando usted pone la fe en Cristo. Escúcheme lo que le voy a decir. Pero lo único que no nace de nuevo, cuando usted acepta al Señor como su Salvador, lo único que no nace de nuevo es la mente. Oiga, porque lo que nace de nuevo es el Espíritu. Y en la mente nuestra están los paradigmas, están los efectos de la cultura boricua, están los efectos y las estructuras de nuestra religión. Por eso es que Pablo dice, yo no peleo con armas carnales. Pablo le dice que él está derribando fortalezas. Oiga esto, él dice que está derribando fortalezas. Y fortaleza es algo que impide la penetración de otra cosa para que te pueda gobernar desde adentro. Alaba, alaba al Señor. Cuando usted y yo venimos a Cristo, llegamos con muchas fortalezas en nuestra mente. Llegamos con muchos paradigmas del mundo. Todo un sistema que la Biblia le llama el mundo de la iniquidad. Usted viene con un montón de cosas en la cabeza. Usted se convierte al Evangelio, pero trae un montón de costumbres que le enseñaron en su casa. Trae un montón de cosas que le enseñaron en la escuela. Trae un montón de cosas que las aprendió en la calle. Viene con un montón de pensamientos. Viene con un montón de filosofía. Viene con un montón de cosas de cómo es que debe trabajar esto o aquello. Y ese sistema, ese mundo de la iniquidad, ese sistema ha sido creado en nosotros por la cultura, por la familia, por los paradigmas de la vida, por la escuela, por la gente con la que yo me crié, por la iglesia donde yo me convertí. Todas esas cosas forman esas estructuras y esos pensamientos y esas fortalezas que se meten aquí. Por eso es que usted ve que hay gente que usted le predica y le predica y le predica y le dice y le dice y le dice, y pueden hasta leerlo, pero cuando choca con un paradigma, cuando choca con una fortaleza mental, dice, es que eso no es así, es que a mí no me lo enseñaron así. Así que esa fortaleza es una barrera mental. Por eso es que a veces nos preguntamos, pero fulano de tal lleva 20 años escuchando la palabra de Dios y todavía
y todavía parece que no madura. ¿Ah? Usted sabe que hay gente que usted los puede meter en una máquina de madurar guineos. Por un lado los mete y al otro lado salen verdecitos todavía, ¿verdad? No se maduran. Y no madura porque hay una fortaleza, hay una barrera mental que impide que la verdad del Evangelio, que la verdad de Cristo penetre en su cabeza. Por eso es que no madura. ¿Esa persona es de Dios y es salva? Seguro que sí. Seguro que sí. Porque esa persona lo que no ha renovado es la mente. El espíritu se renovó. Lo que no ha podido renovar es el entendimiento por medio de la palabra de Cristo. Pero aquí viene la palabra de vida y verdad. Pablo dice: yo no voy a pelear con ustedes en la carne, sino que voy a derribar todo pensamiento que se levanta contra la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se derriba un pensamiento con otro pensamiento? ¿Cómo se derriba eso que tú tienes ahí? Vas a necesitar otras cosas, vas a necesitar otras herramientas, vas a necesitar tener que sentarte con tu pastor y decir: oye, yo no entendí esto, explícamelo otra vez. ¿Ah? Sí, el problema es que hoy día, como nosotros estamos bregando con estos asuntos del internet, usted tiene a la mano no sé cuántas predicaciones, no sé cuántos estudios bíblicos, no sé cuántas cosas usted tiene ahí. ¿Ve? Pero yo tengo que decirle en esta mañana, y tengo que ser enfático en esto: cuando usted sienta una preocupación, cuando usted no entienda algo, no es en el internet que lo tiene que buscar, no es en YouTube que lo tiene que buscar, usted tiene que sentarse con su pastor para que su pastor le pueda decir. Usted no puede ser y me perdona la comparación, pero usted no puede ser una oveja al garete por ahí, que oye lo que dice el pastor tal, lo que dice la pastora tal, lo que dice el evangelista tal. No, usted tiene una congregación, usted tiene un pastor, usted se tiene que llegar a ese pastor. Así que un pensamiento se va a derribar con otro pensamiento, porque los pensamientos de Dios son más poderosos que los pensamientos de la religión, que los pensamientos de la cultura, que los pensamientos de la gente con la que yo me crié. Tu cultura te puede decir que tú no puedes, pero el reino te dice que tú eres más que vencedor. Aleluya. La religión te dice: si haces esto o haces aquello, puede que sea que a lo mejor perdiste el amor de Dios, pero tú puedes decirle mirándole a la cara: imposible, porque yo soy amado por el Señor, porque estoy en el amado. Aleluya. La cultura te puede decir: no vas a llegar a ningún lado, no vas a llegar a nada, no vas a prosperar. Pero de repente la mente de Cristo empieza a decirte: tú no eres un evangélico religioso más, eres un rey, eres un sacerdote que yo he puesto en Puerto Rico. Ah, mi alma alaba a Dios. Tú caminas penetrando y poseyendo. Oh, mi alma alaba. Se abrirán puertas que penetraste y que pensaste que jamás se iban a abrir, que tú las viste cerradas, pero se abren porque tu mente empieza a asimilar y a trascender de lo que tú eras a quien tú eres en Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Mi alma alaba a Dios. Entonces, esa transformación, óyeme, y no se me duerman que ya estamos acabando. Esa transformación la demuestra nuestro vocabulario. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros adopta un vocabulario que nos identifica a nosotros ante los demás como cristianos, aunque vaya en contra de la Biblia. Alaba. Es que yo tengo que sonar que soy cristiano. Yo tengo que hacerle ver a la gente que yo soy cristiano. Entonces comienzo a decir unas cosas y unos vocabularios, ¿ves? Para que la gente piense que soy cristiano. Entonces repetimos cosas sin pensarlas y sin analizarlas. Decimos cosas que están en desacuerdo con Dios, pero como suenan bien y se oyen religiosamente bien, pues yo las repito. ¿Ves? Porque estamos desalineados
de la verdad revelada. Entonces el problema se pone más grave todavía porque nosotros no queremos cambiar. Es que a mí me enseñaron la sana doctrina. Ahí usted tiene el vocabulario, la sana doctrina. Entonces yo tengo que hacerle ver a la gente que donde me enseñaron bien. A mí me enseñaron la sana doctrina. Es que el pastor que yo tenía era tremendo, era un predicador de fuego. Allí me enseñaron bien, no me enseñaron nada incorrecto. Oye lo que dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. Ya Dios en Cristo te dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Oye, pero como tenemos mentalidad de deuda en lugar de mentalidad de agradecido, creemos que tenemos que ganárnoslo. Y hay diferencia entre creer que yo tengo que ganarme lo que ya Dios me dio y agradecer lo que por la gracia se me entregó en Cristo. Hay diferencia entre el cristiano que siempre busca pagarle a Dios lo que le debe y el cristiano que vive agradecido por lo que ya Dios le dio. Amén. Por eso es que usted lo escucha decir, no me tengo que gastar como cabo de vela. Otra frase que parece que soy cristiano y que soy un cristiano esforzado. Para que nadie me mire como que yo estoy citando el Corán, le voy a decir dónde está eso en la Biblia. Hebreos capítulo 12 verso 28 dice: porque habiendo recibido un reino inconmovible, vivimos agradecidos. Diga conmigo, lo tengo. Lo tengo. No, pero dígalo creyendo, lo tengo. Lo tengo. Tengo poder, tengo autoridad, tengo gracia, tengo favor. Óyeme, tengo conexiones divinamente ordenadas. Vendrán momentos que cuando yo llegue, lo estancado se va a soltar. Alábalo, alábalo. Dios pondrá negocios en nuestras manos, confiándonos lo que nos pertenece por herencia, porque somos sus escogidos. Bendito Dios. Así que siempre que enfrentemos un pensamiento contrario a la verdad revelada, tenemos que derribarlo. Y usted me va a decir, ¿y cómo lo derribamos? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendito Dios. Y eso significa que cuando tu mente te diga, Dios no te ama, tú le digas, te equivocaste. Él me ama más de lo que yo soy capaz de entender. Bendito Dios. Que cuando tu mente te diga, en esa situación, estás pasando por esa situación, por una maldición generacional que tu abuela provocó hace 3 generaciones atrás, y que tú le puedas decir a tu mente, te equivocaste otra vez, yo estoy en Cristo, y en Cristo no tenemos maldiciones generacionales. Él llevó la maldición para que yo sea hoy bendecido. Aleluya. Que cuando alguien a ti te diga, ven a la iglesia para que seas bendecido, tú le puedas decir, te agradezco el consejo, pero yo no voy a la iglesia para que Dios me bendiga, voy porque Él ya me bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Ve? El producto es que nosotros tenemos que entender cómo es que funcionan las cosas. Yo no vengo a la iglesia para que Dios me bendiga. Yo vengo porque ya me bendijo. Yo no camino para salvarme cuando me muera. Yo estoy caminando y produciendo fruto porque ya soy salvo. Esa es una diferencia marcada y la gente lo tiene que entender. El problema es que se lo enseñaron en la iglesia y siguen caminando como que eso que le enseñaron es la verdad. Pero la verdad es que la salvación no es el premio tuyo cuando te mueras. La salvación es el comienzo de lo que Dios quiso hacer en tu vida para transformarte, para caminarte, para hacerte llegar, para que tú puedas caminar como un vencedor. Es el principio. La salvación es el principio. Gracias a Dios. Pablo nos da la clave de cómo todas las cosas las podemos enfrentar y qué es lo que ya
nosotros tenemos. Diga conmigo, la medida. La medida. Del verso 15 en adelante, dice que Él opera según la medida que le fue dada. Así que cada creyente tiene una medida. Y en griego, esa palabra medida es metrón. La pastora hace gestos allá porque lo tuvo que trabajar en el seminario, ¿verdad? La palabra metrón es el espacio asignado por Dios donde tú operas legalmente. Bendito Dios. O sea, donde Dios te pone, el diablo no te saca. Amén. Bendito Dios. Y lo que Dios te da, nadie te lo quita. Aleluya. Pablo termina diciendo que no estaba haciendo trabajo donde otro ya había trabajado. Él sabía que los corintios Dios se los había asignado a él. Aquellos que vinieron a judaizarlos, aquellos que vinieron a regresarlos a la ley, aquellos que vinieron a regresarlos a la tradición, a la costumbre, a los ritos, no iban a triunfar porque Dios había comenzado una obra en aquella gente que la terminaría, y ellos reconocerían que el instrumento para terminar aquella obra era Pablo. Bendito Dios. ¿Sabe una cosa? El instrumento que Dios está utilizando para cumplir la obra en ti es este pastor de esta congregación. Amén. Pablo recibió una medida divina que le daba autoridad para edificar y cumplir la labor apostólica. Y una vez Pablo entiende el metrón, se convierte en innecesaria la manipulación. Bendito Una Dios. vez tú entiendes el metrón, una vez entiendes la medida de Cristo en ti, ya tú no necesitas que te manipulen, ya tú no necesitas que te pongan presión, porque justamente con la medida que Dios te da, viene la gracia para cumplir el trabajo. Amén. Gracias, mi Dios. Dios le ha dado una medida a cada cual. Así que regocíjate de ser efectivo donde Él te ha puesto, en vez de envidiarle lo que Él le dio a otro. Bendito Dios. En esa medida, óyeme, en esa medida podrás fallar en algún procedimiento. En esa medida podrás tener un tropiezo. Podrá ser que no te salga algo bien en esa medida. Pero nunca podrás abortar. Porque al final de la carrera vas a cumplir con el propósito de Dios. Amén. Podemos tener episodios complicados donde quizás tú puedas pensar que no vas a salir de ellos. Podrás tener episodios donde podrás pensar que llegaron para matarte. Pero según la medida que Él te ha dado, te levanta, te sana, te restaura, te envía y cumplirás la razón por la que Él te trajo a su reino. Amén. No te rindas. Camina con la frente en alto, porque donde quiera que tú vayas, eres un hijo del Señor, marcado por Él, con una medida dada. Y lo que Dios te ha dado, nada ni nadie te lo podrá quitar, porque tú perteneces a un reino inconmovible. Amén. Estemos puestos de pie. Quiera Dios que tu espíritu en esta mañana haya recibido la palabra del Señor, tanto tú que estás aquí presente, como aquellos que nos ven a través de Facebook Live, y los que tal vez puedan verlo más tarde en Facebook y lo puedan ver en YouTube. Bendito Así Dios. que, Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, y te damos gracias por esa medida que tú has puesto en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a romper las fortalezas, a derribar los muros, a derribar todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda
pueda disponer, Señor, a través de tu Espíritu, podamos disponer, romper con aquellas cosas que tal vez nos enseñó la cultura, romper con aquellas cosas que tal vez nos enseñó la religión, romper con aquellas cosas que tal vez aprendí en la iglesia donde me crié, que tal vez aprendí con la gente con la que viví, que nosotros podamos tener la madurez, Señor, para romper con todo aquello y simplemente basarnos en lo que la palabra tuya nos enseña, Señor. Santo eres Dios. Permite, Señor, si alguien nos vio a través de las redes sociales en la mañana de hoy y acepta a Cristo como su Salvador, permite que nosotros podamos saber que este mensaje está llegando y está transformando vidas. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos a dárselo fuerte, fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Aleluya. Somos Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, kilómetro 2.6, en el barrio Atoarriba, sector Juncos, al lado del taller Padroy de San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Le damos las gracias a todos los que se conectaron con nosotros a través de Facebook Live. Esperamos en el Señor que este mensaje haya sido de edificación. Usted nos puede encontrar en Facebook como Iglesia Pacto de Gracia Arecibo. Nos puede encontrar en Instagram como iglesia.pacto de gracia. Nos puede encontrar en YouTube como Iglesia Pacto de Gracia y nos puede encontrar en Twitter como Pacto Gracia. También puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Queremos que usted, que está siendo bendecido a través de estas ministraciones y de todo lo que ponemos en las redes sociales y en nuestra página web, que usted también lo comparta con sus amigos, lo comparta, lo etiquete, que si usted leyó los blogs que estamos teniendo allí en nuestra página web, que les dé like, que comparta su comentario. Nosotros no vamos a borrar comentarios de nadie. Usted tiene derecho, ¿verdad?, de escribir lo que usted quiera y de pensar lo que usted quiera. Pero los blogs están allí para edificarlos y para que usted los pueda compartir con otros. Amén. Así que le invitamos a que nos visiten las plataformas sociales y que nos pueda visitar también aquí en nuestro auditorio de reunión. Nos reunimos aquí los martes a las 7 de la noche en el estudio bíblico. Ahora por la pandemia no nos estamos reuniendo los martes hasta nuevo aviso, pero los domingos nos estamos reuniendo aquí. Regularmente nos reunimos a las 9:30 de la mañana, pero por la pandemia también, ¿verdad?, nos estamos reuniendo entonces a las 10:30, aunque vamos a través de Facebook a las 11 de la mañana. Así que esperamos que usted haya sido edificado en la mañana de hoy y que usted pueda compartir esto con sus amigos y sus amistades, y hasta la próxima que nos podamos volver a ver a través de Facebook Live. Sean todos bendecidos. Amén.